Hola alumnos, ¿cómo les va? Bueno, espero que no haya sido tan tedioso la clase anterior y que estén con mucha fuerza porque esta clase es larga, tiene varias enfermedades cardíacas para tratar, así que tengan paciencia. Voy a tratar de hacerlo lo más dinámico posible y sí les aclaro que a veces mi audio no condice con la diapositiva con la que estamos viendo, pero sí, si ustedes ponen la clase que está subida y el audio de los videos, lo van a poder corroborar, ¿no? Lamentablemente el OBS a veces no capta todas las filminas, todas las diapos, así que bueno, voy a intentar hablar más lento, pero se hace más largo por eso. A veces yo quiero decir muchas cosas y se me pasa el tiempo. Bueno, empezamos con cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica la podemos dividir en cardiopatía coronaria crónica, que es la angina estable, y los síndromes coronarios agudos. Entre ellos tenemos la angina inestable, el infarto agudo de miocardio sin elevación del ST y el infarto agudo de miocardio con elevación del ST. ¿Por qué les hago esta aclaración previamente? Porque es importante que ustedes sepan que hay un tratamiento en los síndromes coronarios agudos que no es lo mismo que los síndromes coronarios crónicos con angina estable. Se utilizan en definitiva los mismos fármacos, pero se agregan otros y se utilizan otras vías cuando se trata de un infarto agudo de miocardio. Para aclararles un poco por qué fármacos vamos a usar, voy a utilizar esta imagen para decirle que esta es una arteria cortada, por supuesto, para que se vea el borde, su pared con su musculatura, su endotelio con su función y el lumen por donde transcurre, donde fluye la sangre. Esto es una arteria normal que nosotros no requiere tratamiento. Ahora, cuando tenemos una angina estable, nosotros tenemos que pensar, imaginarnos que tenemos una placa de colesterol que si ella disminuye la luz, no solamente disminuye el lumen, sino que hace una vasoconstricción. Este tamaño no es lo mismo que este tamaño, por lo cual el flujo coronario va a ser disminuido. Y si encima nosotros tenemos un endotelio que tiene cierta función y que cuando se rompe esta placa pierde su función y la convierte en angina inestable, tenemos esta otra placa donde es angina inestable en la C, donde tenemos la placa rota y se nos agrega una trombo que se empieza a formar, que puede formar y disminuir más o formar y obturar todo el vaso sanguíneo y producir el infarto de miocardio. Entonces, y aquí tenemos otra variable que es la angina variable, valga la redundancia, en donde hay una vasoconstricción, un vasoespasmo, en donde también puede producir el mismo efecto que cualquiera de estos, pero sin estar asociado a la placa lipídica. Entonces, si nosotros podemos ver este esquema, vamos a buscar fármacos que actúen evitando la vasoconstricción, o sea, vasodilatadores, arteriales y venosos para mejorar la precarga. Vamos a tratar de que esto no crezca, por lo tanto vamos a ver al final de este capítulo los hipolipemiantes y vamos a tratar de que este trombo no se forme, estas plaquetas no se agreguen para que el trombo no obture, no se haga más grande, y en todas estas situaciones vamos a utilizar fármacos que mejoren esta situación y tal vez llevarla desde una placa inestable a una estable, o que esta estable no se rompa ni crezca, ¿sí? Esto es un esquema visto de otro modo para que sepamos que a todos estos niveles vamos a actuar. A nivel de la vamos a tener que vasodilatar, vamos a tener que evitar que se forme la placa de colesterol, evitar que se forme el trombo y el vasoespasmo. Bueno, por supuesto que si hablamos de coronariopatías no podemos no ver un electrocardiograma. Esto es un electrocardiograma en donde hay un supradesnivel del STT, en donde se puede ver evidentemente un infarto agudo de miocardio en curso. Este es otro en donde tenemos otro tipo de supradesnivel, pero que lo que quería que vean en esto es la imagen en espejo
qué hace con las ST, con el ST en infradesnivel y no en supradesnivel como estamos acostumbrados a describirlo. ¿Cuáles son los fármacos antianginosos o los fármacos que nos van a ayudar en los síndromes coronarios agudos y crónicos? Tenemos los nitratos. Estos nitratos los hemos visto en más detalle cuando hemos visto hipertensión arterial, que se utilizaban en emergencias hipertensivas, en otras situaciones. Tenemos los beta bloqueantes. ¿Por qué necesitamos beta bloqueantes? Porque con eso nosotros evitamos la vasoconstricción, porque bloqueamos los receptores beta 2 y bloqueamos los receptores beta 1, disminuimos la frecuencia cardíaca, la contractilidad cardíaca y reducimos la presión arterial, provocando que no haya tanta demanda de oxígeno, porque en definitiva la demanda de oxígeno aumentada y la oferta disminuida es lo que nos trae ese desbalance que nos da el infarto agudo de miocardio o la angina inestable, etc. Con los mismos beneficios, los bloqueantes cálcicos también reducen la poscarga, reducen el flujo, suprimen los vasoespasmos, aumentan la vasodilatación y aumentan el flujo coronario consecuentemente. ¿Qué tienen cuando hay vasoespasmo por una angina de perismetal, por ejemplo, como veíamos recién, no asociado a placa? Estos bloqueantes de los canales de calcio son muy útiles. Si nosotros tenemos un corazón que está sufriendo un infarto, la respuesta va a ser aumentar la frecuencia, la presión arterial también va a aumentar y el miocardio va a tener que hacer mayor esfuerzo para vencer la presión arterial, o sea, la poscarga, y para aumentar el requerimiento para la frecuencia cardíaca. Entonces, estos dos fármacos son fundamentales como antianginosos. ¿Cuáles son los otros que vamos a utilizar? Los antiagregantes, anticoagulantes, hipolipemiantes y los trombolíticos, que ya los vamos a ver. Dentro de los nitratos, solamente voy a hacer mención a que los prototipos son nitroglicerina, dinitrato de isosorbide, que está casi en desuso, mononitrato de isosorbide y trinitrato de glicerol, que son fármacos vasodilatadores arteriales y venosos que disminuyen tanto la precarga como la poscarga. Su vía de administración en forma aguda se hace en forma endovenosa, se diluye, ya vamos a ver las dosis, pero también se puede poner nitroglicerina transdérmica, sublingual y oral. ¿Cuáles son los efectos adversos? Los efectos adversos es muy importante que sepan que cuando un paciente tiene cefalea asociada a nitratos, el dolor sube la frecuencia cardíaca aumentada aumenta el requerimiento de oxígeno y así sucesivamente empeoramos la situación. Entonces vamos a poner en ETG, que es la nitroglicerina, pero el paciente va a estar con cefalea y dolor y vamos a estar en la misma situación. También tenemos que pensar que el paciente no se puede levantar porque la hipotensión ortostática trae como respuesta hemodinámica un aumento de la frecuencia cardíaca, por lo tanto vamos a estar con la misma situación. Esto es para que ustedes vean cómo se produce la agregación plaquetaria y que intervienen en dos lugares. Tenemos en las plaquetas unas proteínas que se llaman, unas glicoproteínas que se llaman glicoproteínas 2B3A y tenemos el factor de von Willebrand, que también vamos a utilizarlo para poder hacer que no se activen y no se agreguen. Entonces los fármacos que nosotros vamos a utilizar van a ser basados en la cascada y en toda la activación plaquetaria para poder darles una antiagregación al paciente. Bueno, aquí están los antiagregantes plaquetarios. Nosotros tenemos los inhibidores enzimáticos. Entre ellos tenemos la aspirina, que es el ácido acetilsalicílico, inhiben a la ciclooxigenasa, y el inhibidor de la fosfodiesterasa, que es un inhibidor que es el dipiridamol, que se utiliza cuando la aspirina cuando uno es alérgico a la aspirina.
Y después están los inhibidores de los receptores de las plaquetas, están los inhibidores de receptores ADP, como la ticlopidina, el clopidogrel y el prasugrel, y los antagonistas de estos receptores que activaban a las plaquetas, que son las glicoproteínas 2B3A, que son los más utilizados son el leptifibatide, el tirofiban y el abscisimat. La aspirina, ya hemos dicho, es un inhibidor de la ciclooxigenasa plaquetaria y es irreversible. Sus dosis de carga son de 300 y de mantenimiento 75 a 100. Los antagonistas, dentro de los antagonistas del receptor ADP, tenemos el clopidogrel, que es un profármaco. Su dosis de carga es de 300 miligramos, que se da en el momento en que se va a realizar la angioplastia. El prasugrel, que no es un profármaco, pero tiene mayor respuesta que el clopidogrel. Su dosis de carga es de 60 miligramos y su dosis de mantenimiento es de 10 miligramos. Después tenemos la ticlopidina y un agente reversible que es el ticagrelor, que tiene una inhibición plaquetaria del 90% a las 2 horas, tiene una absorción muy rápida a nivel oral, pero tiene mayor incidencia del sangrado. Estas son las dosis de carga y de mantenimiento de los más utilizados y es pregunta de examen en farmacología aplicada. ¿Qué podemos decir de los antiagregantes plaquetarios? Tiene indicaciones terapéuticas precisas. Por lo general se utiliza como prevención secundaria de cardiopatía isquémica, AIT-ACV isquémico, arteriopatías periféricas y preeclampsia, pero es de prevención primaria cuando uno tiene factores de riesgo trombóticos. Por ejemplo, cuando hay una trombofilia por diferentes causas, pero no como prevención primaria para el infarto, para el ACV, no está demostrado que sea beneficioso. Sí se hace cuando ya el hecho está consumado y se hace una prevención secundaria. Las reacciones adversas, por supuesto, como no hay plaquetas agregadas, no se agregan, vamos a tener hemorragias y como tienen un alto índice de inhibición de la ciclooxigenasa 1, producen a nivel gástrico úlceras gastroduodenales que además sangran, cefaleas e hipersensibilidad. Dentro de los antagonistas de las glucoproteínas 2B3A están los más utilizados, el leptifibatide y el tirofiban, que tienen un alto riesgo de sangrado con aspirina y heparina. Se utilizan previamente a la reperfusión, recanalización con el cateterismo, o sea, con la angioplastia coronaria. Bueno, dentro de los inhibidores de la trombina, solamente vamos a mencionar el Vorapaxar y la Vivalirudina, que se hacen en forma endovenosa y el tratamiento es un tratamiento coadyuvante, o sea, ayuda al cateterismo. No podemos hacer tratamiento con estos inhibidores de la trombina sin planificar una reperfusión. Hasta aquí vamos a hacer una pausa y seguimos con el resto.